El primero es este, que es una cámara Agfa de 1950, 51, qué sé yo, de aquella década, que es la cámara que utilizaba mi padre y bueno, todas las fotos de mi infancia están tomadas con ella. Entonces me parecía que no solo el objeto, que es un objeto bonito además, sino que es ese recuerdo, bueno, que ese recuerdo que se ha conservado gracias a la cámara, porque además muchos de nuestros recuerdos son en realidad recuerdos de las fotografías que se tomaron. Esta cámara fotográfica sale en un cuento relativamente reciente que se publicará en México dentro de poco. Un objeto que son dos, que son una fotografía de mi abuela en 1942 y una de mi abuelo en 1938 en Madrid, es decir, en medio de la guerra. Mi abuelo era cubano, mi abuela extremeña, él había llegado a España huyendo de la dictadura de Machado y se conocieron en Madrid. Entonces, bueno, pues es una historia además que luego fue importante para mí por otros motivos. Una novela que escribí que se llama Añoranza del héroe, en la que cuento precisamente la historia novelada de estos dos abuelos, del cubano que luego huyó al acabar la guerra civil a Cuba y de esta mujer que es mi abuela y que no volvieron a verse. Un cuaderno, que es un cuaderno que me compré cuando viajé a China ni me acuerdo del año, 1991, 92 podía ser, y aquí están anotados todos mis ejercicios de chino, porque me dediqué a aprender chino para viajar solo por el país, y luego algún cuento, algún fragmento de novela, y bueno, pues tiene que ver un poco con el inicio, con mis inicios literarios, y también está unido a una parte que fue muy importante en mi vida, que es la de los viajes. En la mayoría de mis libros iniciales, los personajes eran todos viajeros, estaban fuera de su lugar habitual. Y un resultado de las dos cosas, de los inicios literarios y de los viajes, es esta maleta, con bufanda y con sombrero, que algunos reconocerán como una obra del escultor, del artista Úrculo, que es una parte del trofeo del premio Grandes Viajeros, que gané precisamente con el libro que escribí sobre China. Bueno, le he quitado el pedestal, que era un poquito hortera, donde aparecía mi nombre y esas cosas, pero la maleta siempre la guardé. Y, por último, un libro bastante estropeado, porque lo leí mucho, que tiene que ver con la época en la que viví en Alemania. Es un libro de Arno Schmidt, Paisaje lacustre con Pocahontas, que es de la época en la que aprendí alemán y también una época un poco difícil, muy interesante, pero difícil porque estuve bastante enfermo y este libro, o más bien uno parecido a este, con ese texto, me lo regalaron cuando estaba hospitalizado, que pasé bastante tiempo hospitalizado. Entonces es un recuerdo que aúna muchas cosas de aquella época. Me desprendo de ello, le concedo muy poco valor, demasiado poco valor. No tengo objetos de mi infancia, no tengo objetos de mi adolescencia. Supongo que eso tiene que ver con una sensación que siempre he tenido de desarraigo, de no pertenecer a ningún lugar, y entonces esos objetos tampoco tienen un anclaje muy preciso.